Bueno, pues ya saben que aún se debate qué hacer con las mascarillas en los recreos. Al margen de este debate, hay expertos en la docencia que están poniendo el foco de atención en los problemas que tantas medidas de seguridad están suponiendo para la comunicación de nuestros niños. Ha habido confinamiento, retirada de juegos en los patios. Muchos profesores han tenido que dar las clases con mascarillas. Y estos expertos dicen que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto porque la comunicación, tanto verbal como visual, se están viendo afectadas, sobre todo en los más pequeños de la casa. Salva Gutiérrez nos cuenta más detalles. Mira, Isabel, hay que tener en cuenta que ya mismo nos podemos encontrar con menores, con niños que han nacido en los tiempos de las mascarillas. Esto ya sabes que es algo histórico. Y bueno, todo esto hace con esta polémica ahora de si mascarillas en los recreos sí o no. Lo cierto es que ya hay estudios que dicen que el lenguaje se está viendo afectado enormemente. Como sabes, Isabel, tengo un peque de 5 años y bueno, uno se tiene que adaptar a las normas, a lo que te dicen las autoridades sanitarias, pero siempre he tenido una especie de rechazo a que el niño utilice mascarillas en el colegio. Sí, Evidentemente, claro. he tenido que hacerlo, como todo padre que se preste, pero bueno, ya hay estudios importantes sobre esto y hay cuestiones que nos dicen que Pues, el lenguaje se ve afectado. pues Vamos a cuéntame, hablar sí. con Pilar. Ella es maestra, experta en familia, formadora de formadores del pupitre de Pilu. Una persona que sabe mucho de esto, la tenemos con nosotros. Pilar, lo primero que te quiero preguntar, esta situación ha ralentizado el aprendizaje de los más pequeños. Las mascarillas están afectando gravemente al desarrollo del lenguaje, es lo que vienes a decir un poco tú, ¿verdad? Sí, exactamente. Nos estamos dando cuenta en los centros que bueno, sí que es verdad que ya existía, era un problema que ya existía, pero bueno, las mascarillas lo han afianzado muchísimo más y bueno, nos estamos dando cuenta que hay retrasos en el lenguaje y luego por otro lado también alteraciones a la hora de pronunciar ciertos fonemas. Entonces, cada vez estamos viendo que se está viendo más. También hay que puntualizar, porque mucha gente dirá, pero si los niños de 0 a 6 años no llevan mascarillas en las aulas. Efectivamente no las llevan, pero los docentes sí. Claro. Entonces, el patrón correcto no lo tienen. Yo, por ejemplo, yo creo que todos nos vimos afectados con las mascarillas y oíamos bastante peor. Nos hemos dado cuenta que muchísimos, yo sobre todo, lo que es la lectura labial nos decía mucho a la hora de hablar y de comunicarnos. Entonces pues a los niños también. Y las mascarillas distorsionan muchísimo el sonido, aparte de que evidentemente ya la posición de la boca, los gestos de la boca y todo eso, los niños no lo perciben. Entonces sí que está afectando muchísimo y dándonos cuenta que, como tú bien decías, ya tenemos niños de pandemia, es decir, que han nacido con las mascarillas. Claro. Y mira, Pilar, hay algo que nos cuenta Isabel, que una de las amigas de sus hijas en clase, cuando le han dicho, ya os podéis quitar las mascarillas, venía a decir, mamá, me da un poco de vergüenza quitarme la mascarilla. Es decir, como que nos destapamos un poco. Esto también en el factor psicológico es importante, ¿no? Hombre, claro que es importante porque, bueno, lo que decimos, vemos cosas, pues cuántas veces nos ha pasado que nos ha sorprendido tanto para bien como para mal, como para regular, cuando nos quitamos la mascarilla y dices, uy, pues no me imaginaba que tuvieras bigote, no me imaginaba que fueras así, porque claro, tú lo que estás viendo son unos ojos que sí, hay ojos expresivos, hay ojos menos, pero las mascarillas nos tapan prácticamente todo. Y sí que puede dar lugar que muchísimas personas, de hecho nosotros lo estamos viendo, yo lo estoy viendo muchísimo con niños y niñas con labio leporino, que ahí, claro, ya estamos hablando que ya de por sí pues las mascarillas, quieras que no, les han, digamos, pues evitado el que vieran eso. ¿Cómo podemos trabajar para reducir esto? Por ejemplo, vamos a empezar en los colegios. ¿Se puede hacer algo? Sí, claro que sí. A ver, en primer lugar, lo que podemos hacer y lo que hemos hecho durante, porque ya prácticamente vamos a hacer 2 años con esto, y las mascarillas, las mascarillas en lugares cerrados van a seguir, vete tú a saber, pero bueno, yo creo que sobre todo en los centros escolares, pues todavía les queda tiempo.
Entonces, pues bueno, lo que sí que hemos hecho y seguiremos haciendo será modular la voz exageradamente cuando haces una pregunta, cuando haces una exclamación, utilizar entonaciones de manera muy entonaciones y sonidos de manera muy exageradas para transmitirle al niño lo que le queremos decir dependiendo de lo que le estamos mandando o diciendo, y luego también acompañar todo eso de gestos. El gesticular mucho con apoyos visuales es importantísimo para los niños para poder apalear esto que nos está quitando las mascarillas, que es prácticamente lo que es prácticamente toda la cara, por no decir toda. Y luego también, de cara a los que están aprendiendo, a los que están en el aprendizaje de la lectoescritura, utilizar pictogramas o imágenes. Uh-huh. Porque sí que es muy importante que el niño vea la imagen y a la vez la palabra, para que que nosotros al decirlo pueden tener distorsión del sonido, porque sí que es verdad que además lo ven de manera visual, pero también lo tienen que oír por la discriminación auditiva. Entonces, y luego tampoco ven la posición de cómo tienen que poner la boca a la hora de pronunciar un fonema. Entonces, todo esto, las imágenes ayudan mucho, bien sean pictogramas, bien sean objetos reales o bien sean fotos. Claro, tú sabes, Pilar, que hay profesionales de la logopedia que han tenido que trabajar con niños que tenían problemas de comunicación verbal, y estas profesionales me ha llamado mucho la atención, pero evidentemente no podían hacerlo de otra forma. Lo que han utilizado para estar delante del niño en esas sesiones son las pantallas de plástico. Ellas han quitado la mascarilla, pero el niño era muy importante que le vieran la cara. Claro, no, sí, así hemos trabajado en todos los colegios y en muchos nos hemos quitado las mascarillas, tanto el niño como el profesional, porque no hay otra. Si yo a un niño le quiero rehabilitar la R, evidentemente yo me tengo que quitar la mascarilla. Claro. O sea, eso es evidentemente, yo al niño le tengo que tocar, el niño me tiene que tocar a mí para ver cómo, por ejemplo, la garganta cómo vibra. O sea, son cosas, eso por ejemplo, y luego ya con niños en colegios de educación especial, con niños que trabajas la deglución, ahí también directamente tienes que ellos, por supuesto, no han llevado la mascarilla, aunque no tengan 6 años y tengan más edad, Claro. Porque evidentemente si tienes que trabajar la deglución y trabajas con el almuerzo y le das el almuerzo, pues evidentemente hemos trabajado sin mascarillas. Uh-huh. O sea, hay trabajos que la mascarilla se ha tenido que quitar, independientemente de lo que dijera Sanidad, porque si no, claro, ¿cómo desarrollas tu trabajo? No lo puedes desarrollar. Puedes mantener lo que sí, dependiendo, pues si es para rehabilitar, puedes mantener la distancia desde una determinada, pero bueno, el 1,5 metros relativamente, dependiendo también. Claro. Dependiendo de cómo era el grupo. Entonces en ese sentido, pues bueno, las mascarillas estas transparentes, tampoco, lo que son las transparentes con goma, sí que es verdad que en realidad también te quitaban mucha visibilidad, y luego estas que son de frente, como dijéramos, que se ponen prácticamente de frente y bajan, pues esas en realidad no te quitaban nada, ni dan seguridad al que está contigo, ni te la dan a ti. O sea que bueno, en ese sentido hemos trabajado los que son los maestros de audición y lenguaje y los profesionales de logopedia, pues hemos trabajado dependiendo del niño, adaptándonos, pero para que evolucione, no para que se estanque durante estos 2 años que llevamos ya. Claro. Prácticamente. Pilar, estos niños que han nacido en tiempos de mascarillas, en tiempos de pandemia, y que evidentemente han visto cómo se ha afectado su lenguaje, supongo que en casa los padres también podemos hacer algo. Vosotros habláis, por ejemplo, de procurar hablarles siempre a la cara, evitar darles la espalda, a pesar de que en casa ya evidentemente nos quitamos la mascarilla. Pero conviene hacer unas tareas, ¿verdad? Sí, siempre es bueno, porque bueno, cuando ya estamos viendo que pues bueno, familias que comparan que tienen un hijo mayor y otro, podemos decir, que ha nacido en pandemia, pues ellos ven y dicen, oye, pues parece que no se está arrancando a hablar, que está tardando más, pero hay niños que son hijos únicos, y bueno, familias que están viendo que algo pasa o que tampoco lo quieren ver. Hay un poquito de todo. Sea como sea, lo que siempre recomendamos es que vayan a
al centro y que pidan ayuda y que pidan indicaciones, porque sí que es verdad que ellos tampoco son profesionales y bueno, lo que podemos querer arreglar a lo mejor lo empeoramos un poquito. Pero sí que es verdad que podemos, ellos al no tener la mascarilla, pues sí que lo que sí que les decimos es que vocalicen de manera exagerada, porque a través de las vocalizaciones los niños imitan. Entonces ahí le estamos dando el patrón correcto, que tampoco les corrijan cuando digan una palabra mal, sino que les den el patrón correcto. Por ejemplo, si van a decir pantalón, pues que, quieres decir pantalón, y ya está, que se quede ahí, pero no hacerle repetir ni decir, no, eso lo has dicho mal. Luego, si queremos, a lo largo del día, podemos volver a forzar para que salga en una frase esa palabra y así para que lo vaya el niño un poco teniendo en cuenta y diciendo correctamente. Luego también está muy bien, tanto si están en el aprendizaje de la lectoescritura como si no, porque también trabajamos el lenguaje dirigido, es leer, tener un ratito de lectura con ellos. Si están en el aprendizaje de la lectoescritura, porque leen ellos. Si no, porque lo leemos nosotros y podemos hacerle preguntas sobre lo que hemos leído y ahí, como digo, estamos haciendo totalmente un lenguaje totalmente dirigido. Y luego, pues bueno, pues los juegos de siempre que son tan maravillosos, que fomentan los gestos, que con los gestos vas a todos los sitios y a todos los países, pues ahora imagínate muchísimo más con las mascarillas, pues los juegos de las películas, el tabú a cada edad, siempre pues no es lo mismo un tabú de un niño de 3 años que de un niño de 7, evidentemente, pero sí que podemos jugar, ponerle dibujos si no tiene adquirida la lectura y siempre fomentar el vocabulario que se ha aprendido. Yo no sé si vosotros, cuando todo esto surgió, toda la pandemia, pusisteis el foco en que quizás las administraciones no habían tenido en cuenta la situación de tantos niños a la hora de comunicarse. ¿Vosotros creéis que ha supuesto un verdadero inconveniente para la comunicación de los menores estas mascarillas y en caso de que todo vaya bien, debería ponerse el foco en que esto no vuelva a ocurrir? Es decir, que un niño en un colegio no tenga ningún obstáculo para comunicarse verbalmente. ¿Las administraciones son conscientes de esto, creéis? No son conscientes de eso, igual que tampoco son conscientes que a día de hoy, en 2 años, no hemos aprendido a llevar una enseñanza online en los centros. Entonces ya no te quiero ni contar lo que tú me estás preguntando. No es que no sean conscientes. Yo creo que eso estamos hablando de que implica un aporte económico importante y hablando en plata no lo hay. ¿Qué pierde un niño o qué ha perdido un niño en toda esta travesía? Pues mira, se ve claramente a la hora de socializarse. Se han hecho, ya de por sí, son niños, ya antes eran niños digitales y ya de por sí, pues eran niños que, bueno, les costaba jugar en grupo y tal, pues ahora mucho más. La socialización ha hecho mella en ellos y les cuesta bastante más. Prefieren un dispositivo digital a una pelota. Y más ahora que es que hasta las pelotas se han quitado de los patios, es decir, que tampoco las aulas burbuja, todo eso ha incitado que a nivel social son niños, ya da igual la edad, son niños que porque mismamente incluso los que han empezado la universidad les han quitado mucho. Imagínate tú y yo en esa época, no sé, yo fui de la época de las novatadas o de las fiestas, pues imagínate si lo tuviéramos que vivir ahora, ¿cómo lo viviríamos? Son adolescentes, son niños que se han perdido mucho, que es algo que desde luego que no lo van a volver a tener y que está en manos de los que estamos a su alrededor, de los docentes y de la comunidad educativa para paliarlo, por supuesto. Pues Pilar, muchísimas gracias. Pilar Hernández, que ella es maestra de vocación con más de 20 años de experiencia, experta en educación de familias y que se le conoce mucho por el trabajo que está haciendo con el pupitre de Pilu. Muchas gracias por todos tus conocimientos y tus consejos. Muchísimas gracias, Salva. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.